Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Palo Alto Networks. Palo Alto Networks es una empresa que ya he comentado en el canal, una empresa del sector de ciberseguridad que tiene enorme potencial y es una de las empresas mejor posicionadas dentro de este sector. Lo curioso es que hace pocos días ha presentado los resultados y tras la presentación de resultados previamente había caído, como puedes ver, y luego ha tenido una ligera subida y ahora mismo se encuentra con un 2,55 o un 2,50 a lo largo de la semana. Lo interesante es que esta compañía aparentemente está cara por distintos múltiplos, pero el potencial a largo plazo puede ser interesante y precisamente por eso en este vídeo vamos a ver los resultados, también cuáles son esos potenciales o una estimación sobre el precio objetivo que podría tener esta empresa y también si estamos en un momento interesante para invertir y aprovechar nuestra ventaja a largo plazo. Por eso, como siempre, lo que voy a hacer es ir al Investor Relation. Aquí tenemos, recuerda que esta compañía lo tiene cambiado primer trimestre del ejercicio fiscal 2025 que han presentado el 20 de noviembre, es decir, apenas hace 2 días, y como puedes ver los ingresos del primer trimestre crecieron un 14% interanual hasta los 2,1 billions y los ingresos recurrentes anuales, es decir, el ARR de seguridad de próxima generación creció un 40% año sobre año hasta los 4.500 millones. Al mismo tiempo, las obligaciones de desempeño restante aumentaron un 20% año sobre año hasta los 12,6 billions y lo interesante es que los ingresos totales, como te decía, de este primer trimestre de 2025 crecieron un 14%, ese 2,1, al mismo tiempo en comparación, si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado, 1.900 millones, luego los ingresos netos non-GAAP en este caso fueron de 350,7 millones o 0,99 acciones diluidas, es decir, EPS, y luego al mismo tiempo en comparación con los ingresos GAAP de 194 del año pasado, aquí se refiere a beneficio neto, o 0,56 de EPS diluidos por acción del primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, es decir, del año pasado. Los ingresos netos ajustados, beneficio neto ajustado, fue de 544 para este primer trimestre de 2025 o 1,56 por acción, y esto comparado con los 466 del año pasado también ajustado o 1,38, lo que vemos que claramente ha pasado de 466 a 544 y también de 1,38 a 1,56, cosa que es bastante interesante. Aquí nos comenta el equipo directivo que nuestros resultados en el primer trimestre reforzaron nuestra convicción en nuestra estrategia de plataforma diferenciada. Al mismo tiempo, también vemos que el mercado se da cuenta cada vez más que la plataforma es el factor decisivo que resolverá la seguridad y permitirá obtener mejores resultados en materia de inteligencia artificial. Espero que esta sea la tendencia que dure varios años y nos posicione mejor para ofrecerla a nuestros clientes. Además, continúa comentando que nuestro progreso en la plataforma continuó en el primer trimestre impulsando sólidos resultados financieros. Como resultado, estamos aumentando nuestras previsiones de ingresos, ARR o Annual Recurrent Revenue, y EPS ajustados para todo el año, cosa que esto es bastante positivo porque, como ves, la compañía no solo ha presentado buenos resultados, sino también digamos que ha dado un guidance para el próximo trimestre y para todo el año completo o ejercicio fiscal 2025 que también es bastante positivo. También otro punto interesante que nos comenta el equipo directivo es que aquí se ha aprobado una división de acciones 2-1, es decir, que se va a hacer un split donde realmente aquí nos dicen que van a pasar de 1.000 millones de acciones ordinarias a 2.000 millones y cada accionista registrado al cierre de la negociación del 12 de diciembre de 2024 recibirá después del cierre a 13 de diciembre de 2024 una acción adicional por cada acción que posea a fecha del registro. Es decir, que después de esta fecha prácticamente habrá un split donde obviamente las acciones o el precio de cotización bajará a la mitad precisamente porque hay el doble de acciones en circulación, y esto también es interesante tenerlo en cuenta porque, como sabes, si el precio de cotización es más barato quiere decir que más cantidad de inversores, sobre todo retail, podrían entrar en la compañía. Además, si vemos las perspectivas financieras que nos proporciona el equipo directivo, fíjate que aquí para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025 la seguridad de próxima generación, ARR o Annual Recurrent Revenue, esperan que se sitúe en 4,7 billions a 4,75, lo que representa un crecimiento
crecimiento interanual del 35-36%. Al mismo tiempo, las obligaciones de desempeño restante de 12,9 billions a 13 billions, lo que representa un crecimiento interanual del 20-21%, ingresos totales que se sitúan en el rango de entre 2,22 a 2,25 billions, lo que representaría también un crecimiento interanual del 12-14%, y luego una utilidad neta por acción, es decir, unos EPS ajustados diluidos que se sitúen entre los 1,54, 1,56, utilizando entre 350 a 352 millones de acciones en circulación. Todo esto sería para el segundo trimestre, y luego para el año completo 2025 también nos dan una guía donde esperan que la seguridad de próxima generación también se sitúe en 5,52 billions a 5,57, lo que representaría un 31-32% de crecimiento interanual. Luego obligaciones de desempeño restante entre 15,2 15,3, lo que representaría un 19-20% de crecimiento. Ingresos totales que se sitúen entre los 9,12 9,17, lo que sería un crecimiento del 14%. Luego márgenes operativos ajustados que se sitúen en el rango del 27,5-28%, y también los EPS ajustados diluidos que se sitúen entre los 6,26 6,39, en este caso teniendo en cuenta 350-354 millones de acciones en circulación, y también con unos márgenes de flujo de caja libre ajustado que se sitúan en el rango del 37-38%, es decir, que el flujo de caja libre sea aproximadamente el 37-38% de los ingresos, cosa que esto es bastante interesante. Si seguimos bajando, además, vemos que aquí hay más explicación sobre márgenes, sobre riesgos, etcétera, etcétera, que todo esto siempre es interesante que te lo leas para conocer más sobre la compañía, pero yo, por ejemplo, si me voy aquí a los estados consolidados para ver tanto las entradas, salidas de capital de la P&L, pues en este caso vemos que los ingresos por productos y por suscripciones y soporte, vemos que claramente esta compañía, como ya te he explicado anteriormente, pues generalmente lo que más o donde más genera ingreso es por la parte de suscripciones y soporte, 1.785 frente a lo que habían conseguido en 2023, que es 1.537. Fíjate que aquí, aunque ponga 2023 y 2024, realmente estamos hablando del ejercicio fiscal 2024 y 2025 para esta compañía. Y luego fíjate que en productos pasaron de 341 a 353, lo que hace unos ingresos totales que hayan pasado a los 2.138, luego unos costes de los ingresos que, como ves, obviamente la parte de suscripciones pues suponen más costes, y al final los costes totales hacen 554 millones, luego utilidad bruta total o beneficio bruto pues sería de 1.584, luego tienen los gastos de explotación u OPEX, que en este caso investigación y desarrollo, ventas y marketing y general y administrativo, que como ves pues ha aumentado investigación y desarrollo, también ventas y marketing, y lo que se ha reducido es general y administrativo, pasando de 120 millones a 97 millones, lo que hace unos gastos operativos totales de 1.298 millones, luego llegan al beneficio operativo de 286 y al beneficio neto de 350, obviamente porque aquí generan otros ingresos, como puedes ver, lo que hace que la compañía al final, después de estos 350 millones de beneficio neto, pues pasen a unos EPS de 0,99 diluidos, es decir, que han pasado de 0,56 a 0,99 con unas acciones en circulación que, a pesar de que hayan aumentado, pues obviamente los EPS han seguido aumentando. Por supuesto, si seguimos bajando, aquí vemos ciertos ajustes que hace la compañía que pasan de GAAP a no GAAP, es decir, de reportado a ajustado, donde vemos, por ejemplo, que el beneficio operativo reportado al final pasa al beneficio operativo ajustado, teniendo en cuenta los cargos relacionados con compensaciones basadas en acciones, que como ya he explicado no son salidas de caja, la parte de acciones, gastos en amortización por intangibles, que tampoco supone una salida de caja, por eso lo suman, y luego fíjate que cargos relacionados con litigios, con multas, pues en este caso esto sí ha supuesto una salida de caja, lo que quiere decir que al final la compañía habría generado un beneficio operativo ajustado de 616 millones con márgenes operativos del 28,8%. Luego, en cuanto al beneficio
beneficio neto también lo pasan a ajustado y fíjate que hacen aquí también ciertos ajustes con adquisiciones, con acciones, con intangibles, con litigios para llegar al final a los 544 en lugar de los 350 millones que han reportado. Por supuesto, aquí también están los EPS tanto reportados como ajustados y fíjate que también por los mismos ajustes sería de 1,56 y las acciones en circulación de 348 millones de acciones en circulación. Por supuesto, si bajamos un poco más y vemos la parte del balance, vemos que la compañía ha sido capaz de aumentar el efectivo o la caja hasta los 2.282 millones, luego inversiones a corto plazo que han aumentado ligeramente hasta los 1.108 millones, cuentas por cobrar de 1.132, cuentas por cobrar por financiamiento a corto plazo también, esto se tiene que sumar 805 millones, luego aquí otros costes de contratos diferidos que también es interesante tenerlo en cuenta y por supuesto aquí también tenemos otros puntos interesantes como ya sabes el goodwill que cuando las compañías hacen adquisiciones el goodwill va aumentando y vemos que ha pasado de 3.350 a 4.050 millones. Luego la parte de pasivos podemos ver que por ejemplo a corto plazo cuentas por pagar 211 millones, compensaciones acumuladas 354, luego fíjate que por ejemplo ingresos diferidos, que esto es digamos ingresos que todavía no se puede repercutir la compañía por esa parte como ya te he comentado de suscripciones, 5.507 como puedes ver y luego ingresos diferidos a largo plazo 5.585, pasivos por impuestos diferidos también lo tienen aquí al mismo tiempo que alquileres 379 y luego otros pasivos a largo plazo, lo que hace que la compañía al final tenga un patrimonio para los accionistas que llegue a este de aquí 5.911 millones, lo que como sabes para esta compañía no es tan importante, pero sí es bueno que poco a poco vaya creciendo. Por supuesto, además te traigo la presentación donde aquí puedes ver también más información cualitativa de la empresa, pero yo me voy a centrar en la parte cuantitativa, es decir, en el apartado financiero donde aquí podemos ver, por ejemplo, la guía del Q1 del ejercicio fiscal 2025 y vemos la evolución en cuanto a ingresos trimestralmente, como la compañía ha pasado de 1.878 a 2.139 millones y evidentemente el crecimiento de esos ingresos ha pasado del 20% al 14%, obviamente por la situación macroeconómica, pero que a medida que el sector y la economía se vaya recuperando, pues obviamente el crecimiento volverá a ser cada vez mayor. Luego también aquí vemos el RPO como también ha pasado de 10.400 millones a 12.600 millones y luego el crecimiento de ese RPO que ha pasado de 26% al 20% también se ha moderado y luego aquí podemos ver también la nueva generación de seguridad, los ingresos anuales recurrentes de este apartado, como han pasado de 3,23 billions a 4,52 billions, también obviamente con el crecimiento de este apartado del 53% al 40%, que obviamente a medida que vaya creciendo se va a ir normalizando los crecimientos, pero como ves los crecimientos han sido bastante bestias. Luego si seguimos bajando un poco más, aquí lo interesante es que vemos las métricas de este primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, donde nos habían dado un guidance previo y aquí nos demuestran que han superado en los objetivos que se había marcado el equipo directivo. En este caso, tanto en ingresos como también en el RPO, como también en la nueva generación de seguridad y al mismo tiempo también en los EPS diluidos que como ves pues consiguen 2,14 en ingresos frente a los 2,10, 2,13 esperados. Luego también en el RPO pues han conseguido 12,6 billions frente a los 12,4, 12,5. Luego en la nueva generación de seguridad en los ingresos recurrentes anuales pues fíjate que han conseguido 4,52 frente a los 4,33, 4,38 y luego en cuanto a EPS diluidos han conseguido 1,56 frente a los 1,47, 1,49 esperados. Y además si bajamos aquí un poquito más puedes ver como obviamente también nos dan una guía para el segundo trimestre y para todo el año completo 2025. Por tanto, aquí podemos ver que más o menos la guía para todo el año la han subido y precisamente, por ejemplo, para el Next Gen Security, en este caso ha subido y esperan más o menos obtener para todo el año entre los 5,52, 5,57 billions, un crecimiento del 31-32% y luego fíjate que para el segundo trimestre esperan que se sitúe entre los 4,7, 4,75, que también sería un crecimiento del 35-36%. Luego en el
el RPO, aquí puedes ver que también nos dan una guía donde realmente mantienen en este caso la guía anterior, esperan que para todo el año sea 15.2, 15.3 billions y para el próximo trimestre entre 12,9 y 13, y luego fíjate que también en ingresos suben la guía para todo el año hasta los 9,12, 9,17 billions, lo que supondría un 14% de crecimiento, y luego para el próximo trimestre entre 2,22, 2,25 billions, lo que supondría entre un 12 y un 14% de crecimiento. Luego en cuanto a márgenes operativos ajustados, se espera que más o menos se sitúen en todo el año entre el 27,5-28%, los EPS diluidos ajustados entre 6,26, 6,39 para todo el año, que lo han subido, es decir, crecimiento del 13%, y luego para el próximo trimestre entre 1,54 y 1,56, lo que supondría un crecimiento del 5-6%, y luego esto es lo interesante, el ajustes free cash flow, es decir, los márgenes de free cash flow ajustados esperan que más o menos sean del 37-38% sobre los ingresos. Por supuesto, con toda esta información más lo que nos dan aquí abajo, que por ejemplo son puntos interesantes, y si vamos para el año completo podemos ver que por ejemplo el equipo directivo espera que para todo el ejercicio fiscal 2025 se gasten de CAPEX entre 200-210 millones, lo que quiere decir que ya sabemos más o menos cuánto cash flow operativo podrían generar, porque obviamente si nos están dando los datos del margen free cash flow sobre los ingresos, quiere decir que si a esto le sumamos el CAPEX, sabríamos más o menos de cuánto cash flow operativo podrían disponer para hacer distintas operativas, porque como sabes, normalmente las empresas suelen calcular el free cash flow de forma sencilla, es decir, cash from operation menos el CAPEX, pues al final eso es la forma que tienen las empresas de calcular el free cash flow, y por eso digamos que podríamos calcularlo nosotros mismos. Ahora bien, una vez hemos visto todo esto, si vamos al apartado de valoración, fíjate que esta compañía, por ejemplo, está cotizando por PER a 61 veces, que obviamente está distorsionados, por EV/EBITDA 43, y fíjate que por price free cash flow estaría cotizando a 35, que sería más o menos el múltiplo más normalizado. Obviamente esta compañía está contando con caja neta, es decir, que no tiene deuda neta sino caja neta, cosa que es bastante interesante, y obviamente si vamos aquí a la parte de valoración tenemos que mirar por ejemplo el múltiplo free cash flow, ya que es el menos distorsionado. Por tanto, si me vengo aquí podemos ver como por ejemplo en el último año 32 veces es la media, luego en los últimos 3 años 26, en los últimos 5 años 25 y en los últimos 10 años podemos ver 47, que obviamente también hay cierta distorsión, y de forma normalizada podríamos ver que esta compañía en un rango estándar podría merecer 25 veces EV free cash flow o price free cash flow y 30 veces en un escenario un poquito más optimista. Obviamente ahora mismo estaría cotizando por encima de ese múltiplo que más o menos podríamos considerar razonable de entre 25 o 30 veces para esta compañía, pero también es entendible ya que se esperan grandes crecimientos, y obviamente a medida que toda la digitalización, que toda la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, vaya mejorando, obviamente la parte de ciberseguridad también tendrá que seguir mejorando y tendrá enormes vientos de cola, lo que quiere decir que el mercado también podría estar dispuesto a pagar múltiplos mayores de las 30 veces y no sería nada descabellado. Pero obviamente aquí tenemos que ser conservadores y yo voy a tener en cuenta 25 veces y 30 veces. En este caso quiero que veas que más o menos cuando vamos a verificar las estimaciones de analistas, por ejemplo, fíjate que los analistas para este ejercicio 2025, el ejercicio fiscal 2025, fíjate que se espera que presenten 9.150 millones, y fíjate que el equipo directivo ya nos ha dado aproximadamente una guía para todo el año que es entre 9.200 o 9.120 millones, 9.170 millones, es decir que más o menos estamos viendo que estaría en ese rango, como puedes ver aquí, de ingresos. Y luego en cuanto al free cash flow, fíjate que si bajamos aquí abajo, más o menos nos dicen los analistas que esperan 3.443, y si obviamente ponemos el rango medio, que sería esto, 9.150, es decir, vamos a la calculadora y fíjate que en este momento voy a poner 9.150 y esto lo voy a multiplicar por el margen free cash flow que nos ha enseñado la compañía, 37-38%, pues digamos que el punto intermedio sería multiplicar esto por 0,375, entonces esto quiere decir que sería multiplicar por el 37,5%, es decir,
decir calcular el 37,5% de esto y quiere decir que serían 3.431. Obviamente no andan tan desencaminados, ya que más o menos digamos que el resultado, como puedes ver, es más o menos parecido a los 3.443 que estiman los analistas de Ticker. Por tanto, podríamos decir que el múltiplo que aparece aquí realmente sería ligeramente superior y en vez de a lo mejor 35 veces, podría ser 35 veces y media o 36 veces, precisamente porque el cálculo que nos sale es que la compañía pueda generar un poquito menos de free cash flow, como ves, 3.431 frente a los 3.440 y pico, como veíamos aquí, en este caso 3.443. Entonces, obviamente, ya sabemos que más o menos la compañía parte de un múltiplo exigente, pero recuerda que lo interesante es tener en cuenta a largo plazo el crecimiento que nos puede aportar esta compañía. Por tanto, aquí tenemos que ver el crecimiento que más o menos estiman los analistas de ese free cash flow y obviamente tanto viendo el histórico como sabiendo la recuperación del sector, la recuperación de la economía, los vientos de cola y todo esto, lo lógico es ver que para los próximos años, si los analistas están estimando crecimientos del 16, del 12, del 15 y del 28, esto más o menos pueda ser una media aproximada del 15% anualizado, 15, 16, 17%, incluso podríamos ser más conservadores y tener en cuenta, en lugar de este 28%, yo voy a tener en cuenta 6.200 de free cash flow futuro para 2029. Recuerda que 2029 para el ejercicio fiscal de la compañía, aunque ahora realmente estamos en 2024. Por tanto, en este caso, voy a tener en cuenta 6.200 como free cash flow futuro para ser más conservador en las estimaciones y luego voy a hacer otro escenario un poquito más optimistas teniendo en cuenta 6.500 de free cash flow, donde obviamente se le asignará un múltiplo algo superior. Por tanto, en primer lugar me vengo aquí a la calculadora y tengo en cuenta esos 6.200 de free cash flow. Esto lo voy a multiplicar, como te dije, por 25 veces, que me parece el rango razonable, conservador para este tipo de compañías, es decir, es un múltiplo que sabes que es alto pero razonable para esta compañía, que es una empresa de crecimiento en un sector de crecimiento y con enormes vientos de cola. Por tanto, esto quiere decir que llegaríamos a un enterprise value de 155.000 millones. Obviamente, si vamos aquí a la parte de descripción y podemos comparar de un vistazo que la compañía ahora mismo estaría con un enterprise value de 127.000, pues aquí vemos un crecimiento claro y hay que descontar en este caso pues la caja, que aquí habría que sumársela. Ya sabes que normalmente la deuda se resta y la caja se suma. Yo obviamente voy a sumarle estos 2.300, o para ser un poquito más conservador solo voy a sumar 2.000 millones, lo que quiere decir que al final la compañía tendría un market cap de 157.000 millones. Entonces, si me voy a la parte de financial para ver las acciones en circulación, como sabes, esta compañía aquí puedes ver que emite acciones, lo que obviamente más o menos podríamos estimar que de aquí a 4 o 5 años, como puedes ver, aproximadamente va creciendo en torno al 2, 3, 4%, salvo algún año puntual que ha hecho alguna emisión mayor. Por tanto, podríamos estimar que más o menos la compañía de aquí a 2029 de la compañía, pues obviamente podría tener unas 400 millones de acciones en circulación, lo que quiere decir que si esto lo divido entre 400 millones, quiere decir que el precio objetivo sería de 392 y obviamente el precio actual es de 397. Aquí obviamente estoy teniendo en cuenta que primero se paga el múltiplo de 25 veces, es decir, que la compañía pasaría de 35 que está actualmente, 35, 35 y media, 36, tal y como te enseñé anteriormente, a 25. Y luego obviamente que la compañía emite todas esas acciones en circulación y tiene 400. Obviamente te estoy hablando del rango conservador y como puedes ver, más o menos el precio actual sería el precio objetivo para ese 2029, es decir, que en teoría más o menos tendríamos el mismo rango de precio, pero obviamente si ahora le aplicamos un crecimiento razonable, que es el que también estiman los analistas, pero obviamente aplicándole un múltiplo algo más razonable que aportaría el mercado por ese crecimiento, pues obviamente si vamos aquí a la parte de estimaciones y en lugar de tener en cuenta los 6.200 de free cash flow que te puse antes, voy a poner 6.500, esto quiere decir que serían 6.500
aquí de free cash flow futuro, pero esto ahora mismo lo multiplicaría por 30 veces, que sigue siendo más conservador que las 35 veces actuales, pues fíjate que llegaríamos a un enterprise value de 195.000 millones, al cual le sumamos los 2.000 millones de caja que más o menos te enseñé antes, por tanto 197.000 millones, y esto lo dividimos entre las mismas acciones en circulación, 400 millones, que es lo que más o menos he estimado yo que tendrán de ahí a 2029. Obviamente esto haría que la compañía tuviera un precio objetivo de 492 cuando ahora mismo está en 397, es decir, realmente con múltiplos conservadores, es decir, de 25 y de 30 veces, cuando ahora mismo está la compañía cotizando a un price free cash flow de 35, obviamente con esos múltiplos conservadores, pues en el peor de los casos no perderíamos dinero, sino nos quedaríamos igual, y en un caso más razonable pero también conservador de 30 veces, obviamente tendríamos un ligero upside pasando de 397 a 492. Ojo, cuidado, porque recuerda que la compañía ha anunciado un split, lo que quiere decir que estos mismos cálculos habría que pasarlos a la mitad después de diciembre, pero más o menos estaríamos hablando de lo mismo, es decir, que el precio actual ya no sería de 397, si redondeamos en 400 el precio pasaría a 200, y el precio objetivo, en vez de ser 492, pues sería la mitad, que sería aproximadamente unos 240 y pico. Por tanto, más o menos vemos que el upside es bajo, pero estamos viendo que de forma conservadora, si invirtieras en esta compañía no perderíamos dinero o tendríamos una ligera ganancia. Ahora bien, si queremos ser un poquito más optimistas y también aplicar el mismo múltiplo actual y también tener en cuenta las estimaciones de analista, pues en este caso fíjate que me voy a venir aquí, voy a tener en cuenta los 6.688, es decir, el crecimiento que estiman los analistas, que obviamente se puede dar porque si la economía se recupera y el crecimiento vuelve, por tanto la inversión de los clientes, y hay más crecimiento, más capacidad productiva, por tanto pueden generar más free cash flow, es lógico que la compañía podría también llegar de forma razonable a generar estos 6.688 de free cash flow. Obviamente, si se da este crecimiento, pues el mercado podría estar dispuesto a pagar el mismo múltiplo actual, que es exigente, pero con el crecimiento que tiene el sector, los vientos de cola, pues más o menos está justificado. Por tanto, esto por 35 llegamos a un enterprise value de 234.000 millones, al cual hay que sumarle los 2.000 millones de caja, y por tanto serían 236.000. Esto lo divido entre las acciones en circulación, que como te dije serían 400 millones de acciones en circulación para ese 2029, 2028 para nosotros, lo que quiere decir que el precio objetivo sería de 590 cuando la compañía está en 397. Y recuerda que tras el split, pues obviamente esto habría que dividirlo a la mitad, pero más o menos el diferencial o la rentabilidad que obtendría sería prácticamente la misma. Por tanto, esto sería más o menos pasar de unos 200 de forma redondeada a unos 600, lo que quiere decir que sería un upside del 50% a 4 años, y es bastante interesante. Obviamente, como sabes y ya te he explicado, estamos pagando actualmente 35 veces por la compañía, y como sabes y ya te he explicado en el canal, realmente por esta compañía, que es la mejor posicionada del sector junto con Fortinet, que son las dos más fuertes o las dos más interesantes, Palo Alto Networks obviamente es como la que más dominio dentro del sector tiene y puede seguir creciendo a tasas de forma resiliente, lo que quiere decir que te puede dar cierta seguridad a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Palo Alto, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.